Quiero comenzar dando todo honor, gloria y gracias al más altísimo Dios, Yahweh, en nombre de su único Hijo, Yahushai. Yahweh siendo el nombre verdadero de Dios y Yahushai siendo el nombre verdadero al que el mundo llama Jesucristo, sus nombres verdaderos en hebreo. Y hoy vamos a leer Juan capítulo 3 y verso 16, una escritura que mucha gente conoce, que mayoría gente conoce, aunque haya 80 libros en la Biblia, muchísimos capítulos y muchísimos versos. Juan 3 y 16 es algo que mayoría de la gente conoce, y vamos a dar el entendimiento correcto con el poder y el espíritu del más altísimo Dios, porque la iglesia los ha enseñado, la religión los ha enseñado que simplemente significa que Dios ama a todo el mundo, a todos en este mundo, al planeta entero. Ha mandado su único hijo, su hijo especial, y solo tienes que creer en él y vas a recibir la salvación. Es lo que los dice las iglesias, las religiones, pero eso no es correcto, y no porque yo diga, es porque así no ha dicho las escrituras. Vamos a enseñarles al entendimiento correcto con diferentes escrituras, um, para que puedan saber en verdad qué es lo que lo está diciendo. Y de una vez vamos a enseñarla. Vamos a el libro de Juan, capítulo 3 y verso 16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces eso es algo que lee mucho la iglesia, las religiones, y como les digo, es lo que dicen: Dios ama a todo el mundo, que Él ama tanto al mundo que mandó a su Hijo que se muriera por los pecados de todo el mundo, y si creen en Él van a recibir salvación. No es lo que lo está diciendo aquí, y eso no tiene razón, porque si lo único que tengo que hacer es creer en el Hijo de Dios, que Cristo caminó al mundo, y así voy a recibir salvación, entonces significa que si, si una mujer casada se va a acostar con otro hombre, okay, o si yo voy a robar, si yo soy un asesino, si mato a mi hermano, si yo me voy a acostar con una mujer casada, si hago tantísimas maldades, pero si yo creo en Cristo, si yo creo en el Hijo de Dios, voy a recibir salvación. Eso no tiene razón, eso es una locura. ¿Ok? Así no es lo que lo está diciendo. Y también los engaña la iglesia enseñándoles que este gringo, que es el diablo que habla las escrituras, este homosexual no es el Hijo de Dios. ¿Ok? Esa es una imagen que hizo la iglesia católica y que empujó en todo el mundo diciendo que este es el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero en verdad es César Borgier. ¿Ok? Ese es en verdad en quién es. Pero este animal, ¿ok? Esta bestia no es el Hijo de Dios. Es una mentira. La iglesia te está diciendo que tú tienes que creer en Él. Si tú crees en Él, no importa lo que tú hagas, bueno o malo, tú vas a ser salvado. Eso es ridículo. ¿Ok? No tiene razón, y no es lo que lo está enseñando las escrituras. Pero para enseñarles es este hombre, César Borgia. De este hombre es donde sacaron esa imagen. Este hombre se llama César Borgia. Era un hijo se me hace que el quinto papa supuestamente llamado papa de la iglesia católica. De este hombre sacaron esa falsa imagen de Cristo que hoy en día la iglesia, todo el mundo. Ok, que supuestamente pero eso es falso, es una mentira. Ok, aquí está otra. Este es César Borgia, y esa es la imagen que sacaron de él. Es una imagen falsa. Este no es el Hijo de Dios. Ok, las escrituras nos enseñan que es un hombre moreno. Pero vamos a regresar aquí.
Entonces, vamos a empezar del principio. Dice, pues Dios amó tanto al mundo. Entonces aquí gente dice mundo. Dicen, mira, ahí dice mundo, entonces todo el mundo. Y eso no es cierto. Tenemos que acordarlos que las escrituras no fueron escritas en inglés ni en español. Tú tienes un conocimiento de qué significa mundo, pero hay muchísimas definiciones de mundo. Y vamos a agarrar qué es lo que significa en este verso. Entonces aquí tengo a Juan 3:16 en esta aplicación que se llama Blue Letter Bible. Y aquí podemos ver las raíces de estas palabras, qué son lo que significan. Y aquí tengo aquí Juan 3:16. Porque, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a ver esta palabra mundo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Porque esto fue traducido de greco. Ok, entonces vamos a ver qué significa esa palabra. Y esa palabra de mundo ahí es cosmos. Vamos a escuchar cómo se oye. Strong's G 2889, cosmos, cosmos. Cosmos. Ok, cosmos es la palabra que es ahí en mundo. Y vamos a ver cuál es la definición que están usando para esa palabra o qué significa. Y aquí la tengo, está en inglés y la voy a traducir en español. Y aquí está. Vamos a escuchar. Un arreglo adecuado y armonioso o constitución, orden, gobierno. Entonces una constitución, un orden o un gobierno. ¿Ok? Entonces lo que lo está enseñando aquí en Juan 3:16. Entonces, sabiendo qué es lo que significa esa palabra mundo, no es todo el mundo, es un gobierno. Hay muchísimos gobiernos en este mundo. Hay un gobierno especial que ama a Dios y esos son los israelitas. Y vamos a comprobar eso con las escrituras. Las escrituras llama a Israel el mundo, ¿ok? Depende del contexto. Y aquí lo está dejando saber qué es lo que en este contexto está hablando de Israel. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al gobierno de Israel, al mundo de Israel. ¿Ok? Vamos a comprobar eso, que este mundo, esta palabra, como acabamos de ver, la raíz, lo que significa es gobierno, una constitución, ¿ok? Un orden. Y esos son los israelitas cuando estamos en orden, cuando estamos siguiendo a Dios. Ese orden que Dios ha dado, que somos el pueblo más alto que los demás pueblos de todo el mundo. Ese es el mundo que está hablando Dios, el mundo de los israelitas. Y vamos a comprobar eso. ¿Ok? Entonces vamos a regresar aquí. Vamos a ir a... Primero vamos a ir a Hebreos. Vamos a enseñarles que no nomás hay un mundo, hay varios mundos. Entonces estamos en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 2. Dice, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo. ¿Y qué estaba diciendo aquí? Que Dios los ha hablado por su Hijo, Cristo. ¿Ok? Dice, mediante el cual creó los mundos. Ahí está. No mundo, no uno, pero mundos. Ahí está la S, es más de uno. Y dice, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Entonces aquí lo está diciendo saber que Dios ha mandado a Cristo y por Él los ha hablado, por Él se ha comunicado con nosotros. Y la primera cosa que hizo Dios en existencia fue a su Hijo, a Cristo. Y Cristo es el que hizo los mundos físicamente, Él y los ángeles. ¿Okay? Es lo que los dice en Génesis. ¿Okay? Porque Dios siempre ha sido y siempre va a ser. Él no tiene un principio.
Cristo sí tiene un principio. Dios creó a Cristo, a su Hijo, y por mano de Cristo, Él fue el que físicamente andaba creando estos mundos. Pero para enseñarles aquí, no nomás es un mundo. Entonces no puedes ir a Juan 3:16 y simplemente decir que esa palabra mundo está hablando de todos, de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Ok? Porque como leímos, la raíz de esa palabra que está usando ahí no es el planeta entero, es un gobierno. ¿Ok? Pero como dice aquí, dice mundos muy claramente. Leyéndolo otra vez, dice, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Entonces Cristo ha creado los mundos, más de uno, porque hasta hoy en día sabemos que hay un mundo de pescados, el mundo de peces. Cuando Cristóbal Colón vino acá, ¿qué dijo? Dijo que ha descubierto el nuevo mundo. ¿Ok? Y también se dicen países del tercer mundo y hasta la propia gente. Especialmente las señoras, mujeres, dicen que sus hijos son el mundo para ellos. ¿Ok? Entonces esta palabra mundo tiene diferentes, como estoy enseñando, diferentes definiciones y no nomás siempre que escuchas la palabra mundo significa todo el planeta. Y aquí lo está dejando, lo está enseñando claramente que hay más de un mundo, hay varios mundos y que Cristo creó varios mundos. Y el mundo que los habla en Juan 3:16 es el mundo de los israelitas. Y vamos a comprobar eso. Vamos a ir al libro de sabiduría, donde la Biblia habla, dice que los israelitas es el mundo. Estamos en el libro de sabiduría, capítulo 18. Y es verso 24. Entonces estamos en sabiduría, capítulo 18 y 24. Dice, en su larga vestura estaba representado todo el mundo. ¿Ok? ¿Y qué está hablando esto? Sobre los sacerdotes levíticos. Y ahorita les voy a enseñar la imagen, lo que tenían puestos. Dice que allí, en lo que tenían puestos, estaba representado todo el mundo. Ok, vamos a ver cómo dice. Dice, en las 4 hileras de piedras talladas estaban los gloriosos nombres de los antepasados, y sobre el turbante que llevaba en la cabeza estaba tu majestad. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Los 12 tribus de Israel. Dice, las 4 hileras de piedras talladas estaban los gloriosos nombres de los antepasados. Los antepasados que fueron nuestros padres. Ok, los 12 tribus que representan los 12 tribus de Israel. Y vamos a enseñarles eso. Entonces aquí está la imagen. Esto es lo que se ponía un sacerdote levítico. Y aquí podemos ver en su pecho. Esto es lo que está diciendo allí en verso 24. Este es lo que está representando todo el mundo. Lo que está aquí en su vesturia. Vamos aquí. Entonces aquí está, y deja enseñarles qué es lo que está aquí. Y esto es lo que está ahí, son esas piedras. Aquí están las 4 hileras que acabamos de leer. Vamos a leerlo otra vez. Dice, en su larga vestidura estaba representada todo el mundo. En las 4 hileras de piedras talladas estaban los gloriosos nombres de los antepasados. Entonces ahí está la vestud, lo que tenía puesto, y aquí están las 4 hileras, filas de las piedras. ¿Y qué está grabado ahí? Están representando las 12 tribus de Israel. Aquí está el tribu de Levi, de Simeón, de Rubén, de Zebulán, de Isaacar, de Judá, de Gad, de Naphtali, de Dan, de Benjamín, de José y de Aser. Esto es lo que está representando todo el mundo. Es lo que lo está dejando saber ahí. Entonces aquí
regresando, en su larga vestidura estaba representado todo el mundo. En las 4 hileras de piedras talladas estaban los gloriosos nombres de los antepasados, y sobre el turbante que llevaba en la cabeza estaba tu majestad. Entonces aquí nos acaba de enseñar las escrituras que todo el mundo está hablando sobre los israelitas. ¿Okay? Esas 12 tribus, los israelitas, es lo que representa el mundo, y ese es el mundo que lo está enseñando aquí en Juan 3:16. El mundo de Israel, ¿okay? Los israelitas, es lo que lo está enseñando. ¿Okay? Lo que vamos a enseñar aquí, esas son las 12 tribus, las 4 filas, hileras de piedras, aquí están las 4, están los nombres grabados de los 12 tribus, y es lo que tenía puesto el sacerdote levítico, para enseñarles eso, que las escrituras, cuando habla a los israelitas, es el mundo. Está enseñando que los israelitas es representante del mundo, y es lo que lo está enseñando en Juan 3:16. Y vamos a agarrar otro para enseñarles, pero para que vean, ahí está muy claramente que las escrituras habla a los israelitas, que les llama el mundo, y ese es el mundo de Juan 3:16. Vamos a regresar al libro de Juan, pero vamos al capítulo 12. Y verso 19. Entonces Juan 12:19 dice: pero los fariseos se decían unos a otros: ¿ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada? Miren, todo el mundo se va con él. ¿Y de quién están hablando? Están hablando de Cristo. Los fariseos están diciendo: mira, todo el mundo va detrás de Cristo. ¿Ok? ¿Cuál mundo? Aquí otra vez está diciendo los israelitas, los judíos son el mundo. Ellos son los que iban detrás de Cristo. Porque todo el mundo, en este tiempo, todo el mundo no estaba yendo detrás de Cristo. ¿Ok? Había gente allá en China, en Japón, nuestros antepasados, los que les dicen aztecas, mayas, incas, ya estábamos acá en las Américas. Había gente en todas diferentes partes del mundo, y todos ellos no andaban siguiendo a Cristo. ¿Ok? Porque Cristo solamente se quedó en Israel, en esa tierra. Él no salió de ahí. Entonces, ¿qué es todo el mundo que está siguiendo y que está yendo a Cristo? Son los israelitas. Son los israelitas, son los judíos que, um, que están siguiendo a Cristo. Porque al contrario de lo que enseña la iglesia, que engaña, que dicen que Cristo vino y todos los israelitas y los judíos lo rechazaron y no lo querían. Eso no es verdad. Sí había bastantes que no lo seguían, que no creían en él, pero había muchísimos que también sí creían en él. Y aquí lo está enseñando eso, que todo el mundo, muchísima gente iba atrás de él. ¿Ok? Porque también, si se acuerdan, los dice las escrituras, que querían hacer Cristo fuerza, lo querían que él fuera rey a las fuerzas. Si alguien quiere que tú seas rey, tiene que ser mucha gente que cree en ti, enseñándoles que eso, como ellos enseñan, no es correcto. Ok, pero aquí enseñándoles otra vez, dicen, todo el mundo se va con él, todo el mundo lo está siguiendo. ¿Qué es ese mundo? Los israelitas. Otra vez llamando a los israelitas el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo solamente vino para los israelitas. Vamos a enseñarles eso. Vamos al libro de Mateo, capítulo 15 y verso 24. Dice: Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces ahí está. Jesús, él propio ha dicho que él solamente es enviado a los israelitas. Él solamente vino para ellos. Entonces esa gente que lo andaba, él solamente andaba enseñando a ellos. ¿Ok? Solamente vino para ellos. Solamente andaba curando a ellos, mayoritariamente. Solamente andaba
le andaban dando las enseñanzas a ellos. Entonces ese mundo que andaba siguiendo a Cristo, como acabamos de leer en Juan 12 y 19, son los israelitas, porque Cristo solamente le enseñó a ellos. Entonces ahí los deja saber que otra vez las escrituras está llamando a los israelitas el mundo. Ok, pero aquí está, el hombre que se murió por mis pecados, por tus pecados, él ha dicho claramente por qué gente vino. No vino por todo el planeta, por toda raza, pueblo de gente. Él vino para el pueblo de Israel. ¿Y quién son hoy en día? Es esta gente. Los que le dicen los morenos de América, los que los dicen hispanos, latinos, indígenas, indios, nativos de las Américas. Los otros somos esas ovejas perdidas. Como en esos tiempos cuando estaba Cristo en el mundo enseñando, mucha gente ya habíamos pasado por muchas captividades y ya no teníamos el conocimiento de quién éramos. Ok, los tenían que enseñar la ley otra vez porque no la andábamos siguiendo correctamente. Ok, en muchas partes. Sí había, la mayoría que estaban ahí, como les digo, eran judíos. Ok, como les digo, con la iglesia, digo, perdón, como las escrituras enseñan, había el reino de Israel se apartó en el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur es los que todavía se encontraban mayoría aquí en Israel en estos tiempos cuando estaba Cristo. Y sí había pocos del reino del norte ahí, pero el reino del norte mayoría ya estábamos acá en las Américas. Ok, ya los encontrábamos acá. Pero estos israelitas son para los que vino Cristo. Es solamente para ellos viene. ¿Ok? Y aquí, como les digo, lo está enseñando. Él los dijo de su propia boca. Y las escrituras nos dicen que Cristo nunca mintió. Él no miente. Los enseña que Él nomás vino para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y vamos a enseñarles otro. Vamos al libro de Hechos. Sí, el libro de Hechos, capítulo 5 y verso 29. Dice, Pedro, verso 29. Dice, Pedro y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es muy cierto, ¿ok? No tienen que hacerme caso a mí, tienen que hacer caso a Dios. Yo simplemente estoy leyendo las escrituras. Ok, si lo que yo estoy diciendo no lo estoy enseñando con una escritura, entonces yo estoy mintiendo, no es la verdad. Igual con estas iglesias. Si ellos te dicen algo y tú vas en las escrituras y lees otra cosa, es importante obedecer las escrituras, obedecer la palabra de Dios, no a lo que está diciendo un simple hombre. Ok, es muy importante leer, estudiar para sí mismos, para que sepan la verdad, o si no, todos los van a engañar y no van a saber la verdad y lo que tenemos que estar haciendo en estos últimos días. Es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgando en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. Muy importante, ¿ok? Otra vez lo está diciendo, saber para quién vino Cristo. Él solamente vino para los israelitas. Solo andaban enseñando a los israelitas. A él solo le importa los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la misma gente. Cristo es del tribu de Judá, ¿ok? Y aquí todos estos son hermanos, las 12 tribus de Israel. Nosotros venimos del mismo Señor Israel. Nosotros somos esos israelitas. Entonces, esta es una nacionalidad, no es una religión, nada de eso. Dios nunca dio religión. Es nuestra nacionalidad, es un israelita, los israelitas bíblicos. Ok, nosotros somos esa raza, ese pueblo de gente de Cristo. Somos de la misma familia. Entonces, Él simplemente vino de para su gente. Ok, no para todo el mundo. No vino para chinos y para todas esas más, para los gringos y estas más diferentes naciones de gente. Él tiene su propia gente
Y aquí lo está enseñando claramente. Dice, Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador. ¿Para quién? Ok, ¿para quién lo ha hecho guía y salvador? Dice, para la nación de Israel. Es el salvador, es el guía de la nación de Israel. Dice, para que la nación de Israel se vuelva a Dios, porque los otros, Dios es nuestro Dios solamente. Nosotros tenemos que regresar a Él, siguiendo sus mandamientos. ¿Ok? Para eso vino Cristo, para enseñarlos eso. Para enseñarnos quién somos, para enseñarnos qué tenemos que hacer. Él enseñó la ley. Él enseñó que tenemos que regresar a Dios. Y dice, y recibir el perdón de sus pecados. ¿Quién es este sus de Israel? Recibir el perdón de sus pecados. Nosotros tenemos el perdón de pecados. No más los israelitas. ¿Ok? No más nuestra gente, los morenos de las Américas, los hispanos, los indígenas, indios nativos de las Américas, de América. Nosotros somos los israelitas y para nosotros es Dios. Tenemos que volver a Dios para poder recibir ese perdón de pecados. Aquí lo está dejando saber claramente. Pero para que vean, entonces vamos a regresar acá. Juan 3:16 otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya les enseñamos, esa palabra mundo no significa todo el planeta. Significa un gobierno, un gobierno especial, una gente. ¿Ok? Y enseñamos que esa gente son los israelitas. Porque la Biblia dice que los israelitas es el mundo. Ellos representan el mundo. Que Cristo solamente vino para los israelitas. ¿Ok? Que no solamente nosotros tenemos el perdón de pecado. Y también vamos a regresar acá. Vamos a regresar al libro de Juan, capítulo 17. Y verso 9. Dice, yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me distes, porque son tuyos. Entonces, Cristo no reza por el mundo. Y acá en esto se escucha mejor, lee mejor en la Reina Valeria. Entonces, otra vez, Juan 17 y 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Entonces aquí, si Juan 3 y 16 significa lo que las iglesias lo están enseñando, si Dios ama a todo el mundo y Cristo vino por todos, entonces ¿por qué aquí Cristo lo está diciendo que yo no ruego por ellos? Yo no ruego por el mundo. Él no reza por el mundo. Él no está pidiendo por el mundo. Él no le importa a todos. Aquí lo está diciendo claramente. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. ¿Y quién es esa? ¿Quién le dio? ¿Quién son los que fueron dados a Cristo? Los israelitas. Él va a ser nuestro rey aquí en el mundo. Él nomás reza por los israelitas. Él no reza por todo el mundo. Aquí lo está diciendo muy claramente. Él no reza por el mundo. Dice, yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Los israelitas somos, ¿ok? De Dios. Somos de Cristo, ¿ok? Es nuestro rey. Y aquí claramente Él no está rezando por todo el mundo. Entonces, ya vimos esa parte. Entonces vamos a regresar a leerla otra vez. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces otra vez, ya les enseñamos que este mundo son los israelitas. Ya comprobamos eso con las escrituras, que está hablando de los israelitas. Ese es el mundo que Dios amó tanto. Si uno lee todas las escrituras, el Viejo Testamento es solamente para los israelitas.
Dios muchas veces dice que ama a Israel. Solo es el Dios de Israel. ¿Ok? Porque esta Biblia fue escrita por los israelitas, para los israelitas. Fue escrita para los otros, para sus hijos, para los que ellos iban a tener, para que los otros pudiéramos tener estas palabras hoy en día. Una carta, cuando uno, si vas al buzón, si te llega una letra, una carta va a tener de quién es y para quién. ¿Ok? Y es lo que es esta Biblia. Esta Biblia no es para todos, es para un pueblo de gente solamente. Y esos son los israelitas. Son esta gente que les ha enseñado estos 12 tribus de Israel. Para estas las escrituras, es para nosotros. Ok, no es para todo el mundo. Fue escrita solamente para nosotros. No me puedes enseñar a ninguna otra parte donde Dios dice que ama a todos. Ok, todos corren aquí y dicen ya que Dios ama a todo el mundo y enseñan esto y ya, ellos cierran la Biblia y ya, y eso no es verdad. Ok, Dios solamente ama a los israelitas. Pero leyéndolo otra vez, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces también dicen que solamente tienes que creer en él. Y aquí también dicen que todo aquel que en él cree. ¿Todo aquel de quién? De los israelitas, ¿ok? Del mundo. Que el mundo representa a los israelitas. Porque vamos a agarrar vamos a ir al libro de Hechos. Capítulo 2 y 21. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, oigan estas palabras. Entonces aquí lo está enseñando quién es, a quién le está hablando. Ese es el todo aquel de los israelitas. Ok, porque les digo, como les acabo de explicar, esta Biblia solo es para los israelitas, no es para todos. En cada verso no tiene que decir ustedes israelitas, para los israelitas, porque los otros ya entendíamos que estas escrituras eran solamente para los otros. No tiene que decir una y otra vez, como las cartas de Pablo. Al principio de todas estas cartas de Pablo, los está dejando saber para quién están escritas. Ok, no son para todos. Ahí los dice claramente para quién son, para qué él escribió esas cartas para una gente y son los israelitas. Esta Biblia solo es de nosotros, ¿ok? Pero aquí enseñando claramente, eso es donde los dice aquí, todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. ¿Todos de quién? Dice, hombres de Israel, oigan estas palabras. Los israelitas, todos los otros, los que invoquen el nombre, los que estén haciendo lo que tenemos que hacer para ser salvos. Es cuando Dios los va a ayudar. Y vamos a enseñar eso. Vamos a el libro de Mateo. Capítulo 7. Y voy a regresar al Dios habla hoy. Estamos en Mateo capítulo 7 y verso 21. Dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celeste. Ok, entonces ahí está. Deja abrir otra. Vamos a regresar a Juan 3. Juan 3 y 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí dice, para que todo aquel que cree en Él
no muera. Entonces aquí lo está diciendo, como nos explica la iglesia, que solamente tienes que creer en Cristo y vas a tener la vida eterna. Pero aquí Mateo 7 y 21 lo está diciendo, dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios. Pero yo pensé que nomás teníamos que creer en Él. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Es una contradicción? No, simplemente, como nos dice, y vamos a leer ese verso al último en Isaías 28 y 10. Hay que leer poquito ahí, poquito aquí, y hay que agarrar el entendimiento. Porque estas escrituras, cuando fueron escritas, no fueron escritas en capítulos, en versos, era un simple rollo. Y a veces con las escrituras, a veces los versos son planos y dicen lo que dicen. Y a veces, para agarrar el correcto entendimiento, tienes que agarrar diferentes versos como un rompecabezas, ponerlos todos juntos para ver lo que te quiere decir el verso, para que te explique correctamente y puedas entender. Entonces aquí dice, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celeste. Entonces no todos van a entrar. ¿Ok? Y vamos a seguir leyendo. Dice, aquel día, y está hablando del día cuando regrese Cristo, el día de venganza, el día de la salvación. Dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Entonces ahí está, Cristo no viene a salvar a todo el mundo, no nomás porque crees en Él, tienes que estar haciendo algo, tienes que tener la fe en Él y estar siguiendo algo para tener esa oportunidad de ser salvado. A gente le va a decir, quítate de aquí, yo no sé quién tú eres, yo no te conozco, vete aquí, malhechores. Ok, tú que has hecho pura maldad. Tienes que ser algo bueno. No nomás puedes creer en el Hijo de Dios y ser lo que te pegue la gana y vas a ser salvado. Pero aquí los dice en verso 21. Dice, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celeste. Pues vamos a ver qué es esa voluntad. Vamos al libro de Salmones, capítulo 40. Y verso 8 dice, a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Sus enseñanzas. ¿Y qué los ha enseñado Dios? Los mandamientos. Él los ha dado los mandamientos. ¿Ok? Esos mismos mandamientos que te dice la iglesia que ya no importan, que se encuentran en los primeros 5 libros de las Escrituras. Dios nos ha dejado saber, hay comida que podemos comer, que no podemos comer, ropa que los podemos poner o no, días que tenemos que celebrar y no, cosas que tenemos que hacer. Ok, Él nos ha dejado esas enseñanzas y esa es la voluntad de Dios, sus enseñanzas. Y vamos a agarrarlo en la Reina Valeria también, ahí lee un poquito mejor. Otra vez Salmones 48 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es su ley, los leyes, los mandamientos, esa es la voluntad de Dios. Entonces, regresando a Mateo 7, y 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acabamos de leer cuál es esa voluntad. Es seguir, son sus leyes. Entonces aquí lo está diciendo, sino el que hace las leyes de mi Padre que está en los cielos. Eso es como vas a recibir salvación. Ok, regresando a esos mandamientos. No nomás porque crees en Dios vas a ser salvado, tienes que estar haciendo esos mandamientos. Y podemos ir a más escrituras, pero para no hacer esto muy largo, entonces deja agarrar este último
para enseñarles que así se tienen que leer las escrituras. Isaías capítulo 28 y verso 10. Dice, porque mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito ahí, un poquito allí. Ok, eso es como se lee las escrituras. Eso es como los vamos a dar un entendimiento correcto, completo, de qué es lo que los quieres decir. Un poquito ahí, un poquito allá, línea tras línea y verso tras verso. ¿Ok? Como brinqué en diferentes lugares. Fui al libro de Salmones, fui al libro de Mateo, fui al libro de Juan, fui al libro de Hechos. Diferentes libros que hay que ir para agarrar ese entendimiento completo. Así es como se lee las escrituras. En contexto. ¿Ok? Pero también, para regresar a Juan 3 y 16. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y ya les enseñamos, ese mundo es el mundo de los israelitas. Ese es el mundo que ama a Dios, el mundo de los israelitas. Y tienes que, y si crees en Cristo no morirás, sino vas a tener vida eterna. ¿Ok? Y también, si tú crees en alguien, vas a seguir sus enseñanzas. ¿Ok? Porque si tú dices que crees en Cristo, entonces tú vas a seguir lo que Él andaba enseñando. ¿Ok? Y podemos enseñar muchísimos versos que andaban enseñando la ley. Y acabamos de enseñar uno en Mateo 7 y 21. Que si haces la voluntad de su Padre, que es seguir los mandamientos. Eso es como eso es lo que lo está diciendo aquí. ¿Ok? No nomás que crees en Él y puedes hacer lo que sea y vas a recibir salvación, porque si tú crees en Él vas a hacer lo que Él ha dicho, vas a seguir sus enseñanzas. Es lo que lo está enseñando aquí Juan capítulo 3 y 16. No se trata de que Dios ama a todo el mundo. Y también, no más como les digo, simplemente van ahí, no leen en contexto. ¿Ok? Al principio aquí en Juan capítulo 3 dice, había un faraeso llamado Nicodimo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, a los israelitas, los judíos, porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces el contexto está hablando sobre los judíos. ¿Ok? Está hablando de los israelitas. Es lo que se trata esto. También aquí en verso 10 dice, Jesús le contestó, tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Entonces aquí es todo el contexto. Ese es el mundo, como les digo, de Israel. Y también aquí, algo que no leen, el verso, voy a agarrar esto última y los dejo en capítulo 14. Dice Juan 3 y 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Ok? ¿Y qué está hablando aquí? Entonces aquí Cristo está profetizando que él va a ser crucificado. Es lo que lo está diciendo. Pero esto sucedió. ¿Y dónde sucedió esto? Deja agarrar esto. Fue en Números 21. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 21. Y vamos a empezar en versos 5. Números capítulo 21 y 5. Dice, y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida y estamos cansados de esta comida miserable. ¿Ok? Entonces aquí los israelitas, cuando los sacó
nuestros antepasados cuando nos sacó Dios de Egipto. Ok, aquí estamos renegando. Y eso es como sabemos quién son los israelitas hoy en día. Es nuestra gente. Solo nuestra gente se habla así. Te acaba de rescatar Dios de una esclavitud y ya estás hablando que no te gusta la comida, que no hay nada aquí, los vamos a morir. Es como esta gente que se hizo famosa la señora de los frijoles. Ok, no, se me olvidó que si era salvadoreña o hondureña, se me olvidó que era. Okay, era una israelita, ok, pero que estaba en la frontera y que le dieron unos frijoles, ok, y ella decía que mira cómo los tienen, los están dando comida de puercos, ok, como dice aquí, estamos cansados de esta comida miserable. En vez de que esté agradecida que México, que este país, que personas le estén dando de comer, ok, después de todo el sufrimiento que tenía que pasar por México y por su país para llegar a la frontera, está hablando contra la comida, ok, que ha ofrecido. Para enseñarles es nuestra gente, ok, los otros los comportamos así, mal agradecidos. Y verso 6 dice, el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado a hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas. Entonces Dios se enojó porque andábamos de mal agradecidos. Y él mandó estas serpientes, estas víboras, y andaban picando a mucha gente y muchos israelitas andaban muriendo. Y um, los israelitas fueron a Moisés y le dijeron, dile a Dios que los perdone que, por hablar contra él y contra ti. Y vamos a ver qué va a hacer Moisés. Y Moisés le dijo a Dios que los perdonara. Y vamos a ver qué le dijo Dios a Moisés. Dice, y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Entonces Dios le dice a Moisés, agarra un palo y pone una serpiente ahí, ok, y levántala para arriba. Y todos los israelitas que vean esta serpiente en ese palo van a ser salvados, no se van a morir. Verso 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el hasto de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se salvaba. Ok, entonces esto es lo que lo está enseñando aquí Juan 3 y 14. 3 y 14. Dice, Juan 14 y 13. Dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Entonces, igual como Moisés levantó esa serpiente en ese palo, va a ser levantado Cristo. Okay, él va a estar en un palo. Y dice, todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Pero tenemos que recordar, ¿para quién levantó ese palo y esa serpiente a Moisés? Para los israelitas. Porque es de ellos, de los otros, siempre se ha tratado. Él levantó esa serpiente porque los israelitas andaban siendo castigados. Todos los israelitas que miraban esa serpiente no se salvaba, ¿ok? No se morían. Y Cristo lo está dejando saber, Él también va a ser levantado. Y dice, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Entonces, si ese palo con esa serpiente fue levantado para salvar a los israelitas de esas serpientes, Cristo va a ser levantado para salvar a los israelitas que creen en Él. Es lo que lo está diciendo aquí. Ok, nadie nunca lee eso tampoco. Aquí claramente dice así también, igual. Tiene que ser igual, es para la misma gente. Ok, y como les digo, ojalá puedan ver
esto que es muy claro para mirar. Pero leyéndolo por la última vez, pues Dios, Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Entonces otra vez, Dios ama tantos, y como les digo, Dios ama tanto a los israelitas. Ese es el mundo. Comprobamos eso, um, que esta palabra significa gobierno, ok, constitución. ¿Cuál gobierno? Hay muchísimos. El gobierno de Israel, cuando estamos en orden, como dice. Ese es el pueblo que ama a Dios, el mundo. Enseñamos en las escrituras que uh, los israelitas, las escrituras le dicen a los israelitas mundo. Okay, ellos representan el mundo. Ese es el mundo que ama a Dios, los israelitas. Y ha dado su único hijo, que aquel, todos que creen en Él no mueran, sino tengan vida eterna. ¿Por qué? Porque si crees en Él vas a seguir sus enseñanzas. Ok, como les enseñamos, tienes que estar haciendo algo. Él enseñó las leyes. Si tú crees en Él, vas a seguir sus enseñanzas, vas a seguir por sus pasos. Ok, Él es el ejemplo y vas a seguir lo vas a seguir porque crees en Él. Es lo que lo está diciendo aquí Juan 3:16. Ya es hora de dejar las mentiras de las iglesias. Que tienes que, como digo otra vez, creer en este animal, este homosexual, este español, ¿ok? Este hombre que lo conquistó. Este no es el Hijo de Dios. Ellos te dicen creer en Él. Haz lo que tú te pegue la gana. Mata a quien quieras, acuéstate con quien quieras, come lo que quieras. Haz lo que tú quieras y como quieras vas a recibir salvación. Es una tontería. Ok, nuestra gente tiene que salir, um, se tiene que salir de estas mentiras y regresar a la verdad. La verdad que ustedes morenos, hispanos, indios nativos de las Américas, indígenas, latinos, son los verdaderos israelitas. Que es tiempo de regresar al Dios verdadero en verdad, como nos dicen las escrituras. Entonces eso sería todo por hoy. Ojalá les gustó la información, ojalá hayan aprendido algo. Si les gustó la información, pueden compartirlos con su familia, con sus seres queridos, sus amigos. Y es tiempo de regresar a Dios en verdad en estos últimos días, de despertar, de saber quién somos, que somos israelitas y qué es lo que tenemos que hacer. Otra vez dándole gracias al más altísimo Dios Yahweh en nombre de su único Hijo Yahweh Shai. Y hasta la próxima. Gracias.